¿qué tal estáis? Y bienvenidos a Spirit Almanac, un episodio en el cual os vamos a presentar el nuevo enfoque formativo y pedagógico de nuestra escuela, Lighthouse Yoga. Y es que recientemente, si habéis visitado la página web de Lighthouse Yoga, habréis visto una nueva imagen, una nueva identidad, pero sobre todo un nuevo enfoque formativo. Y veréis, para haceros un poco una introducción, y sobre todo para aquellos que no conocéis nuestra escuela, os haré un resumen. Lighthouse Yoga nace ya hace casi una década con un propósito muy claro: convertirse en una escuela de formación referente en habla hispana. Si bien es cierto que también nos implicamos desde el punto de vista práctico a dar clases a día de hoy a través de nuestra plataforma online, nuestro foco siempre fue el poder crear un espacio pedagógico para impartir formaciones para todos aquellos que, punto número uno y más importante, quieren ahondar y profundizar en la práctica y conocimiento de la tradición del yoga, y punto número dos, preparar a aquellos de la forma más eficaz para poder enfrentarse a una carrera profesional dedicada a impartir clases de yoga. Y es por eso que por nuestra escuela han pasado miles de alumnos, quizás alguno de los que estáis escuchando ahora sois exalumnos nuestros o alumnos en la actualidad. Y básicamente durante esta década hemos desarrollado distintas formaciones, desde la formación de 200 horas, que representa el primer nivel de acceso a todo ese desarrollo formativo, a las formaciones avanzadas de 300 horas, nuestras especializaciones en biomecánica, ayurveda, y recientemente también todo lo enfocado a el sistema nervioso con toda esa estructura de formaciones que ha ido desarrollando Tamara, incluso a través de su libro Yoga para la Calma. Pues bien, recientemente Tamara y yo nos sentamos y tras casi una década dedicados a impartir todas estas formaciones, tuvimos que parar un momento y plantearnos lo siguiente, debido a las circunstancias que el mundo del yoga vive. Sobre todo quienes sois profesores o tenéis un centro de yoga sabéis a lo que me refiero. Y esto es algo que abordaremos en un próximo episodio del podcast que estamos preparando, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias actuales del yoga? Pues el yoga ha alcanzado ya su pico. Es la primera vez en los últimos 30 años en los que el yoga está empezando a decaer en popularidad. Y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que estamos ofreciendo quienes ostentamos ese título de profesores de yoga, aquello que estamos ofreciendo a los alumnos. Y es algo que muchas veces carece de sustancia. Dicho esto, Tamara y yo lo que vimos es, un momento, tenemos que empezar un poco a orientar nuestras formaciones a dar un paso más allá de lo que hemos estado haciendo y de lo que la industria ha estado haciendo en la última década. Y es que creo que ha llegado el momento de tener la madurez suficiente como para poder decirle a nuestros alumnos: estudiar yoga no es hacerte una formación de 200 horas y ya está. Estudiar yoga es algo que va a requerir tiempo. Y ese tiempo va a depender mucho de la persona, pero este nuevo enfoque formativo que hemos desarrollado lo que plantea es que el alumno va a requerir entre 2 y 3 años para poder completarlo. Y lo que intentamos es poner ya los pies sobre la tierra y decir: lo que no se puede hacer es entender una tradición de unos 2500 años en el simple desarrollo de secuencias de posturas de yoga, porque ahí es a donde lo hemos llevado. Y ahí es en donde nos encontramos ahora con toda esta problemática, esta disolución, simplificación del yoga a simplemente enseñar asana y de una forma, por desgracia, cada vez más mediocre. Y esto se debe a que hemos intentado introducir el yoga en el mundo del fitness y del bienestar, que no digo que no tenga su espacio también ahí, pero básicamente adaptarlo a que cualquier persona pueda practicar yoga como quien practica pilates o practica barré. Ahora, no me malinterpretéis, precisamente pilates y barré me parecen dos técnicas enfocadas en el cuerpo maravillosas. Pero es que el yoga tiene elementos que precisamente no se ciñen a simplemente trabajar el cuerpo. Y cuando el yoga lo enfocamos puramente al fitness, lo que nos vamos a encontrar es que quizás el pilates es hasta más efectivo. Pero si el yoga no nos aporta más que una serie de estiramientos y movilización de nuestras articulaciones y nuestros tejidos, poco favor estamos haciendo a nuestros practicantes y estudiantes en lo que al impacto positivo del yoga se refiere, ¿no? En lo que el yoga podría realmente impactarles o generarles. Entonces, lo que hemos decidido es
quizás ser la primera escuela que pone unos criterios en los cuales vamos a exigir a nuestros alumnos que tengan la madurez y el valor de enfrentarse a un proceso que requiere tiempo y estudio. Y con ello lanzamos este nuevo enfoque de formación que hemos llamado Roots and Rise. Roots, raíces, rise, alzarse. Y esta es una formación de 600 horas. Ahora, no os asustéis porque lo que hemos hecho básicamente es estructurar parte de nuestras formaciones en una sola. Esta formación se divide en 3 niveles. El nivel 1 sigue siendo la formación de 200 horas, que representa las bases de conocimiento para ahondar en la práctica y tener una estructura pedagógica como profesor. La idea es que con este nivel 1 puedas empezar a impartir clases, pero teniendo en cuenta que si hablamos de una carrera, has hecho el primer año de carrera, entonces no la has terminado. Si te quedas ahí, lo que te vas a encontrar es, al cabo de un tiempo, con limitaciones porque te vas a dar cuenta que abandonaste la carrera y hay otras personas impartiendo clases que tienen más conocimientos. Esto lo digo porque es muy común en tiempos recientes que una formación de yoga se queda anclada en eso, personas que dan 200 horas y no vuelven a estudiar. Y de nuevo, por desgracia, al nivel en el que estamos enseñando el yoga a día de hoy y por lo que el yoga tiene ese, digamos, impacto en el cual se está alejando un poco de lo que antiguamente representaba y hay menos interés, pues es porque lo que estamos ofreciendo está muy limitado. Las expectativas son muy bajas. Cuando un profesor de yoga no tiene los conocimientos adecuados, sus alumnos lo que van a recibir está muy limitado y simplemente luego se moverán a otras disciplinas que a lo mejor les aportan más. El segundo nivel representa esa formación de 300 horas que precisamente este año ya habíamos desarrollado un nuevo enfoque y esta formación básicamente ahonda en la tradición del yoga para trascender la simplificación del yoga moderno y entender las prácticas avanzadas, la filosofía, pero también un enfoque contemporáneo, ahondando sobre todo en la biomecánica aplicada al yoga, para poder enseñar no una secuencia de posturas, sino enseñar a cada persona lo que necesita hacer y sobre todo lo que puede descartar porque no le va a llevar a ningún sitio. La capacidad de poder hacer un impacto en cada uno de nuestros alumnos, no simplemente en un grupo, sin valorar las necesidades individuales de cada persona. Y el nivel 3 de la formación de 600 horas, hemos decidido introducir la formación de yoga para la calma, pues al final representa una especialización muy necesaria hoy en día y enfocada en el sistema nervioso y la regulación del mismo, a través de enfoques específicos. La ventaja de esto es que este último nivel 3, yoga para la calma, se puede hacer independiente sin haber completado el nivel 1 y el nivel 2. Personalmente, recomendamos que yoga para la calma, al ser una especialización que se centra, por ejemplo, en estilos de yoga como yin yoga o yoga restaurativo, es muy conveniente también tener unas bases, ¿no? Pero esto lo que nos permite es ofrecer a nuestros alumnos 600 horas de estructura formativa en las que ahondar en Hatha Yoga, en Vinyasa Yoga, en la filosofía e historia del yoga, en anatomía aplicada, en biomecánica, en Ayurveda, en Yin Yoga, en yoga restaurativo. Pues la idea y nuestra experiencia como profesores es la siguiente. Al final, lo que ha surgido a lo largo de la última década desde el ámbito formativo eran cursos y cursos y cursos y cursos. Y Tamara y yo hemos llegado a la conclusión de que quizás todo profesor de yoga lo que necesita es aprender todos estos enfoques. No hacer una formación de un estilo de yoga y luego otra formación de otro estilo y otra formación de otro estilo. Quizás es que todo eso, a día de hoy, corresponde a la realidad que desde un punto de vista pedagógico y profesional debería exigirse a un profesor de yoga. Oiga, usted tiene que tener unos conocimientos profundos de la tradición, de anatomía, de biomecánica, del sistema nervioso y en cuanto a la aplicación para poder enseñar tiene que tener herramientas. Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Yin Yoga, yoga restaurativo, pranayama, meditación. Es por eso que hemos lanzado esta formación Roots and Rise. 600 horas
que por supuesto para quienes estén interesados en ello, no solo a día de hoy están avaladas por Yoga Alliance International con 500 horas, sino que también somos la primera escuela en estar avalados y registrados por la nueva institución en Estados Unidos llamada The American Yoga Council, que ha sido, digamos, un nuevo enfoque precisamente muy ahondando en la idea pedagógica que aquí os estoy transmitiendo. Hay que empezar a exigirnos más a los profesores y a los alumnos para que el yoga vuelva a tener un espacio único más allá del fitness. ¿Okay? Ahora, me gustaría haceros una breve introducción a estas dos ideas de Roots and Rise, el por qué recibe este nombre, la formación de 600 horas. Roots, para quienes no sepáis inglés, significa raíces y rise es simplemente alzarse. Y lo que buscamos con este concepto de rise, de alzarse, es tener abiertas las puertas a la evolución del yoga y no simplemente quedarnos anclados a esta idea del purista y del tradicionalista de el yoga de antaño era mejor. El yoga de antaño era el yoga que antaño se practicaba de forma eficaz. Y hoy en día nos tenemos que dar cuenta que desde ese punto de las raíces del yoga hemos de estudiar la tradición. Cualquier practicante de yoga que dé el paso a formarse ha de conocer la historia y la filosofía y corrientes filosóficas del yoga. Y a día de hoy más que nunca, pues mirad, yo cuando empecé a estudiar hace 20 años, no teníamos el acceso a la información que hay hoy en día. Muchos de los grandes descubrimientos de la tradición del yoga desde un punto de vista académico se han hecho en la última década. Entonces, en esta formación de 600 horas, este espacio que llamamos Roots, tanto en el nivel 1, 2 y 3, lo que buscamos es esa comprensión. Es un espacio donde explorar el origen del yoga, sus textos, su filosofía, los marcos que han dado forma a la práctica a lo largo del tiempo. Y aquí es donde los alumnos desarrollan una comprensión sólida y crítica, porque es muy importante el pensamiento crítico dentro del estudio del yoga. No, lo que se expone en un libro, en un texto del 1500, no quiere decir que sea útil o válido hoy en día. Entonces hay que entender la historia del yoga, su evolución, entender los textos y los sistemas filosóficos que lo sustentan, porque es que se enseña el yoga de una forma lineal como si el yoga fuese una compilación de textos, que no lo es. Muchos de estos textos tienen corrientes filosóficas distintas e incluso chocan entre sí. El significado original de los conceptos claves, no simplemente estar hablando de palabras en sánscrito a las que les damos un valor que utilizamos simplemente para darle empaque a nuestra práctica, ¿no? Y luego, muy importante, el contexto cultural y espiritual en el que nace la práctica. Hemos de darnos cuenta que hay un contexto muy nocivo de apropiación cultural de mucho de lo que el yoga, digamos, sostiene, pero que proviene de una cultura que no es la nuestra. Y respetar y entenderlo para no caer en estas simplezas muchas veces de utilizar algo que no entendemos como una forma, en cierto modo, estética de aplicar ciertos elementos a nuestra práctica de yoga, que a la hora de la verdad no es muy productivo. Entonces, ese contexto cultural y espiritual es muy importante entenderlo también para liberarnos de las ataduras que muchas veces se han ido imponiendo, que si eres profesor de yoga o practicante tienes que pensar de una manera, hacer de una manera, no, ¿ok? Roots no es repetir la tradición, por lo tanto, sino entenderla con profundidad y criterio, porque solo cuando conoces las raíces de algo puedes decidir cómo relacionarte con ellas. Ahora, ¿cuál es el enfoque contemporáneo de esta formación de 600 horas? Pues esta idea de alzarnos de las limitaciones de no entender algo. Por eso es muy importante las raíces. Y ahora rise, alzarnos y desarrollar esta evolución con criterio, con discernimiento. Rise representa la aplicación del yoga en el presente. Y esto es un espacio donde llevamos la práctica al contexto contemporáneo. Aquí es donde durante toda la formación nos movemos a la idea de integrar el conocimiento actual y las herramientas que permiten que el yoga sea realmente útil en la vida de las personas, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, con todas las bondades y quizás dificultades que encontramos a día de hoy, con la tecnología, con la digitalización, con la sobreestimulación, con la omnivinculación constante, con una realidad que ni siquiera podemos palpar, ¿no?
Aquí es donde trabajamos un enfoque basado en biomecánica y comprensión del movimiento, el sistema nervioso y su regulación, la neurociencia y la adaptación al estrés moderno, las prácticas somáticas y la conciencia corporal y básicamente también las metodologías de enseñanza actuales. Nos tenemos que dar cuenta que hay ciertas cosas que desde un punto de vista pedagógico no solo no son útiles, sino que quizás son muy invasivas para las personas. Entonces, nuestra búsqueda no es modernizar el yoga sin criterio, sino hacerlo de nuevo relevante, accesible y honesto al mundo en el que vivimos. Y esa es básicamente la estructura sobre la que se asientan estos 3 niveles. El nivel 1, nuestra formación de 200 horas, que se puede cursar de forma presencial en Madrid o en Barcelona y también de forma online, pues esto es muy importante. Hemos de entender que estudiar no siempre va ligado a poder tener todo lo que deseamos. Ay, yo quiero que todo sea presencial. Es imposible. Y ahí es donde se comete gran parte del error. Si no nos abrimos a entender que estudiar no es una forma de sentir que tenemos el gusto de, ay, a mí me gusta, yo quiero. No, muchas veces estudiar es estudiar. Entonces, de la misma forma que cuando estudiamos una carrera pasamos muchas horas solo en casa estudiando, y no en la universidad sentados con nuestros compañeros, hemos de entender que en una formación de yoga también va a haber muchas horas de trabajo en casa y por eso muchas de nuestras formaciones se sustentan sobre una transmisión desde un punto de vista online. Entonces el nivel 1 sí que se puede cursar presencial o online y está centrado en Hatha y Vinyasa Yoga. Representa básicamente los fundamentos. Es el primer nivel, la base fundamental para entender en profundidad la práctica de yoga, pero también el primer paso para formar profesores completos, ¿okay? Teniendo una base rigurosa desde la cual enseñar con criterio, seguridad y responsabilidad. Pero de nuevo, es importante entender que cursar 200 horas, por muy completa que sea nuestra formación, no representa una formación completa, sino el inicio de un proceso formativo. Y ese proceso formativo continúa con ese segundo nivel, que son 300 horas y que básicamente ahondan en la tradición, la ciencia y la práctica avanzada. Entonces, esta formación avanzada de 300 horas constituye ese segundo nivel de recorrido formativo y es donde realmente empezamos a consolidar los conocimientos de Roots and Rise y sobre todo tu identidad como profesor de yoga. Si el nivel 1 establece las bases, este segundo nivel lo que nos permite es desarrollar una comprensión profunda y es una etapa en la que el alumno no solo amplía contenidos, sino que transforma su forma de entender y enseñar yoga, pero destaca sobre todo por una profunda transformación de cómo la persona practica. Y esto es algo que muchas de nuestras alumnas de 300 horas nos han dicho a lo largo de los años. El 300 horas va a profundizar en la verdadera tradición del yoga desde el punto de vista del impacto que todas estas prácticas pueden tener en nuestra vida contemporánea y a entender que no todo el mundo necesita practicar lo mismo. Es más, cada persona luego necesita enfocarse en aquello que realmente le permite avanzar y evolucionar. ¿Y cuál es este tercer nivel de la formación de 600 horas? Pues la formación de 100 horas de yoga para la calma. Y es que hace 2 años Tamara lanzó su primer libro en el que todo su trabajo de la última década enfocada en el sistema nervioso y en el estudio de las prácticas de yoga que nos pueden ayudar, sobre todo en estos tiempos modernos, a regularnos y a establecer una calma. Todo esto lo expuso no solo en el libro, sino en la formación que recibe el mismo nombre del libro y que ahora, tras estos meses de deliberación, hemos básicamente decidido, porque nos hemos dado cuenta que es esencial que esto forme parte del recorrido formativo de cualquier profesor de yoga, ¿no? Y esta formación lo que permite es sumergirte en la práctica y enseñanza de estilos de yoga muy introspectivos y meditativos, como el yin yoga, el yoga restaurativo, que hacen uso de asana, pero luego todo este enfoque de prácticas somáticas, el trabajo con la respiración y la clara capacidad de poder calmarnos, detenernos y empezar a experimentar la mente. El eje central de esta formación se fundamenta en el sistema nervioso, en profundizar en él a través de las prácticas de yoga. Y es por eso que hemos decidido incluirla en este nuevo enfoque formativo de Roots and Rise, porque lo primero es que esta formación puedes realizarla independientemente al nivel 1 y al nivel 2. Yoga para la calma está abierta a cualquier persona que quiera ahondar en ella.
pero dentro de esta estructura nueva de 600 horas, lo que nos permite es aportarle al alumno que va a desarrollar todo el recorrido pedagógico con nosotros, aportarle todo este conocimiento y luego sobre todo herramientas, porque aquí es donde aprendemos estilos y enfoques distintos de enseñanza. Como os decía, al final el alumno lo que le permite desarrollar este recorrido de 600 horas es salir básicamente siendo un profesor con unas capacidades que, os digo muy en serio, muy poca gente tiene a día de hoy, con unos conocimientos de la tradición y del enfoque y la ciencia moderna que te permite destacar, pero no porque seas mejor, es que simplemente estás en otra esfera, en otro espacio desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Poder enseñar clases de Hatha Yoga, poder enseñar meditación pranayama, poder guiar secuencias de vinyasa, poder enseñar yin yoga, yoga restaurativo, técnicas de contemplación, técnicas de movimiento somático. Todo eso es lo que consideramos que a día de hoy un profesor de yoga debería poder ofrecer a sus alumnos. Y como os digo, esa es la idea de si realmente uno quiere profundizar, quiere dedicarse en cuerpo y alma al yoga, ha de desarrollar un estudio profundo de esta tradición y, sobre todo, de el enfoque moderno de cómo el yoga ocupa un espacio en las sociedades actuales que no existe ninguna otra disciplina ni técnica que pueda desarrollar el impacto a nivel individual una vez que empezamos a entender todo el potencial que estas prácticas tienen. El poder enseñar a una persona a ser libre del condicionamiento que sufre por su estrés, por su ansiedad, por sus problemas cotidianos, el darle las herramientas tiene un valor incalculable. Y ese es el objetivo de este nuevo enfoque formativo que estamos tan contentos y orgullosos de poder ahora ofrecer a partir de este año en nuestra escuela, en Lighthouse Yoga. Así que con esto me despido y os espero en el próximo episodio que, como os decía previamente, nos vamos a meter de lleno en cuál es la situación actual del yoga, llamémoslo así, de la industria del yoga, los problemas que están teniendo los profesores, los centros de yoga y la crisis que está sufriendo el yoga en sí a nivel no solo en España ni en América Latina, sino a nivel mundial. Así que nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.